Que el Señor nos hable, que podamos nosotros entender su verdad, que nosotros podamos obedecer su verdad. Queremos ser siervos para su gloria, cantábamos. Y pues creo que la única forma de entender cómo hacer un buen trabajo es entendiendo el papel que nosotros tenemos que desempeñar como hijos de Dios. Vamos a continuar en esta mañana estudiando el libro de Primera de Pedro. Vamos a seguir en el capítulo 2, vamos a estar en la última parte del capítulo 2. Pero antes de comenzar, quisiera que pensáramos un poco en lo que hemos estado aprendiendo en el capítulo 2. En el capítulo 2, en el versículo 1, Pedro está diciendo que tenemos que desechar. Y recuerdan, hablábamos de desechar toda la amargura, para nosotros poder en realidad no tener nada que nos estorbe de poder escuchar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. En los siguientes versículos nosotros estábamos estudiando acerca de ser edificados en Dios, ¿verdad? Él es nuestro fundamento, Él es nuestra piedra del ángulo, vamos a ser edificados en Él. Y en el versículo 9, aprendíamos que nosotros somos el pueblo de Dios. Por esa razón tenemos que desechar toda amargura, por eso tenemos que ser edificados en Él, porque somos su pueblo. Y este pueblo tiene algunas características, ¿verdad? Dice que es linaje escogido. Ok, vamos a ponerlo en orden, vamos a ver. Ok, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y había un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Y saben, en el versículo 12, Él nos estaba diciendo, la palabra de Dios nos estaba diciendo a nosotros que deberíamos de manejar nuestra conducta delante de los demás, para que aquellos que murmuraban de nosotros como malhechores, glorificaran a Dios el día de la visitación, el día que Cristo llegue a sus vidas. La semana pasada, Hiroshi nos estaba hablando acerca de sometimiento a la autoridad. Y yo sé que es muy difícil, porque la indignación es clara, la indignación es real. Pero en el versículo 15 estaba hablando de una buena conducta para callar la ignorancia. Dice el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y saben, pareciera como que Él va diciendo, compórtense como hijos de Dios ante el mundo, ante sus autoridades. Y hoy está diciendo ante sus amos, ¿verdad? Como siervos. Y es que yo creo que nuestra actitud va a ser calificada tanto en el mundo, como en nuestro país, como en nuestro trabajo, como en nuestra familia. Y yo creo que hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender. Como hijos de Dios, ¿cómo debemos de trabajar? Pues como hijos de Dios tenemos que ser los mejores trabajadores. Trabajemos bien. Vamos a ver qué dice el versículo 18. Pero antes de empezar, vamos a tener un momento de oración, porque de pronto este es un mensaje difícil también para mí de compartir. Y yo quiero que sea el Señor quien comunique su verdad, y que pues sea su verdad antes que la mía, que sea en realidad un mensaje que impacte nuestra vida, porque no tiene un mensaje humano, es divino. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por este tiempo, queremos agradecerte por tu palabra, porque sabemos que es viva, es eficaz. Señor, gracias, porque tú nos instruyes de la manera que tú quieres que vivamos. Tú nos instruyes de la manera que tú quieres, Señor, que actuemos en medio de circunstancias difíciles y adversas. Porque nuestra confianza no está puesta en un hombre ni en una nación, está puesta en el Creador del mundo, en un Redentor, Salvador, que un día va a venir por nosotros. Señor, ayúdanos a hacer un buen trabajo, a ser buenos trabajadores, que honremos, Señor, tu nombre por la manera como desempeñamos nuestras labores diarias. Ayúdanos, Señor, a entender este mensaje. Ayúdanos, Señor, a entender la esencia de la obediencia. En tu nombre santo oramos. Amén. Bueno, vamos a ir entonces al versículo 18. Y quiero que me acompañen. Y estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Dice, criados,
estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Este es un versículo difícil de leer, pero vamos a empezar a ver algunas cosas que nos está tratando de decir este pasaje, y vamos a ver algunas preguntas, algunas cosas que podemos empezar a hacer. En primer lugar, vamos a ver un mandato. El mandato está dirigido ¿a quién? A los criados, a los servidores, a los que sirven. Dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Entonces, ¿cómo me sujeto? Según el versículo es, con todo respeto. ¿A quiénes? A todos los jefes, sean buenos o malos. Y miren, yo quiero que miremos cada uno de estos puntos, porque cuando nosotros vemos la palabra estar sujetos, nosotros decimos, bueno, Daniel, pero hay que estar claro en lo que significa estar sujeto. Pero, ¿saben? Esta palabra estar sujeto también significa obediencia. O sea, Pedro lo que está diciendo en el versículo es, sean obedientes. Está hablando a su carácter. ¿Saben? Cuando Jesús habló a sus discípulos, Él les dijo, si me amáis, en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, Él estaba diciendo, la manera en que ustedes pueden mostrar su amor a Dios es a través de la obediencia. Entonces, cuando Él está diciendo, criados, estad sujetos, Él está diciendo, criados, estad, ser obedientes. Sed obedientes. Y es que debería ser una característica de todo creyente, ser obediente. Así como podemos ser obedientes a Dios, también podemos ser obedientes a nuestros amos. Pero miren, ¿cómo voy a estar entonces? ¿Cómo me voy a sujetar? ¿Cómo voy a ser obediente? Dice el versículo, con todo respeto. Y fíjense que esa palabra respeto es la misma palabra que se usa en el versículo 17, ahí, un versículo anterior, cuando menciona el temor a Dios. Piénsenlo. Cuando nosotros somos temerosos a Dios, podemos nosotros respetar. Si usted es alguien que teme a Dios, usted puede respetar las autoridades, usted es alguien que puede respetar a su jefe, usted es alguien que puede respetar a su familia, usted es alguien que puede respetar a su hermano. Si usted no teme a Dios, usted no puede respetar a nadie. Y eso es lo que está diciendo en esencia este versículo. Está diciendo, seamos obedientes porque tememos a Dios. Porque tememos a Dios. Por eso tratamos a nuestros amos con todo respeto. No porque se lo merezcan. Porque mire, él sigue diciendo en la última parte, dice, ¿a quién me voy a someter? Dice, no solamente a los buenos, porque los buenos es fácil someterse a un jefe que es bueno, sino también a los difíciles de soportar. Yo creo que esta es la manera como vamos a trabajar. Pero la razón por la que vamos a trabajar bien, ¿no? Porque de pronto nosotros somos muchas veces como nuestros hijos. Cuando uno le dice a su hijo, mire, haga la tarea, y el hijo le dice, ¿por qué? ¿Verdad? Dice, miren, vamos a agarrar este camino, ¿por qué? ¿Les parece algo similar, conocido? ¿Saben? Entonces, Pedro nos está diciendo cómo debemos trabajar, pero ¿por qué debemos trabajar bien? El versículo 19 nos va guiando entonces en este camino y dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Yo quiero que tome muy en cuenta la última parte, sufriendo molestias, padeciendo injustamente. Y es que, miren, yo creo que nuestro testimonio es tan importante, es tan importante. Yo quiero leerles un versículo que está en Efesios, en Primera de Timoteo, unos libros atrás, Primera de Timoteo,
capítulo 6, versículos 1 y 2. Miren lo que dice. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Mire, esta es otra palabra que usa. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. O sea, él está diciendo en el versículo 1, ¿quién es blasfemado cuando nosotros no hacemos un buen trabajo? ¿Quién? Es Dios. ¿Qué es lo primero que dice alguien cuando sabe que usted es creyente y usted hace un mal trabajo? Y es cristiano. Interesante, ¿no? Porque no lo ataca a usted, sino que el nombre de Dios es blasfemado. Entonces, ¿por qué debemos trabajar bien? Porque necesitamos dar un buen testimonio. El versículo 19 nos está guiando entonces y nos está diciendo, porque esto merece aprobación, esto es algo bueno. Entonces, en primer lugar, lo que busco es hacer el bien. Miren lo que sigue diciendo el versículo 19, dice, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, y es que él está poniendo a Dios antes que a mi jefe. Él está diciendo, vas a sufrir por causa de la conciencia delante de Dios. Y cuando está hablando acerca de una conciencia delante de Dios, está hablando de que ahí no hay falta. De que yo estoy tratando de honrar a mi jefe en lo que él me está diciendo porque honro a Dios. Pero cuando esto se pasa de honrar a Dios, ya no honro a Dios, entonces yo me mantengo en la verdad. ¿Por qué? Mi conciencia ante Dios tiene que estar limpia primero. Así que si mi jefe me manda a robar, si mi jefe me manda a engañar, si mi jefe me manda a mentir, hasta ahí ya no puedo. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de hacer lo bueno, lo que merece aprobación. Y eso es delante de Dios. Y lo que es delante de Dios, entonces debería de ser todo lo justo, todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, dice Pablo a los Filipenses, en esto pensad. Pero ¿cómo podemos nosotros distinguir entonces en este tramo laboral cuándo hacemos cosas bien y cuándo hacemos cosas mal? Bueno, yo quiero que vayan conmigo a Gálatas, unos libros atrás también. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice el 23, contra tales cosas no hay ley. Si yo estoy tratando de vivir para el Señor, yo estoy dando este fruto. Y si yo tengo este fruto, todo lo que yo esté buscando hacer va a estar envuelto en ello. Y nadie me va a poder decir que he hecho algo malo. Dice, contra tales cosas no hay ley. Nadie va a poder sacar la ley y decir, en esto fallaste, en esto fallaste, en esto fallaste. Pero ¿saben lo que pasa? Es que la indignación empieza cuando nosotros estamos tratando de hacer el bien. Nosotros estamos luchando por honrar el nombre de Cristo al ser obedientes a nuestros jefes. Pero aún nosotros haciendo el bien, nosotros recibimos mal. El resultado de ser obediente o de agradar a Dios no siempre va a ser algo favorable. Jesús, cuando estaba con sus discípulos en Mateo 5 y empezó a hablarles acerca de las bienaventuranzas, les dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen. Así que nosotros entendemos que hacer lo que agrada a Dios no siempre va a tener como retribución algo bueno. Es más, miren lo que dice el versículo 20. El versículo 20 continúa con esta idea
y está diciéndonos, ok, esto es lo que cuenta. Miren, dice, versículo 20, pues, ¿qué gloria es si cuando sois abofeteados, dice, si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Vamos a volverlo a leer. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y soportáis. Dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces él está poniendo aquí un par de cosas que nosotros tenemos que considerar. Él está diciendo, vamos a luchar por ser obedientes. Vamos a ser obedientes porque tememos a Dios. Vamos a querer hacer lo bueno porque nuestra meta es tener una conciencia limpia delante de Dios. Pero, está diciendo, si ustedes pecan y por pecar son abofeteados, ¿qué mérito hay en eso? Se lo merecían. Entonces, miren, esto es algo bien importante, porque de pronto nosotros podemos decir, bueno, Daniel, es que vos no conoces a mi jefe, él me manda memos todas las semanas, él me espera en la puerta de la oficina, él siempre anda ahí diciéndome cosas, ok, pero yo siempre llego tarde, nunca termino mis tareas, ¿verdad? Siempre ando dejando todo a medio palo, nunca trato de hacer un esfuerzo mayor del que puedo hacer, ¿ok? De pronto se lo merece. Pero si usted es una persona que está tratando de honrar a Dios, obedecerlo, teniendo una conciencia limpia delante de Él, que lo va a hacer no como para el jefe, sino como para Dios. Y usted trabaja, llega temprano, trata de terminar todas sus tareas conforme a su tiempo, usted trata de hacer lo que le toca y a veces le toca hacer un poco más y está bien. Y no murmura, pero aún haciendo esto, aún usted trabajando y siendo un testimonio de trabajo, recibe mal, usted tiene que saber que esto es lo que cuenta delante de Dios. O sea, hacer el mal siempre me va a hacer sufrir. Sufrir por hacer el bien, eso en realidad es lo que cuenta. Soportar lo injusto. Acuérdense, lo que es justo, pues tengo que aguantarlo, ¿verdad? Pero lo injusto, eso es lo que el Señor me ha mandado a hacer. Y es que hay una lucha en nosotros, porque nosotros no queremos pagar el precio. Nosotros queremos decir, Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Y lo cantamos en la iglesia y a veces en nuestras oraciones decimos, Señor, ayúdame a ser más como tú. Ok, este es un comienzo. ¿Quieren ser más como Dios? ¿Más como Jesús? Ok, empecemos a ser obedientes. Empecemos a entender que nosotros hemos sido llamados para ser un ejemplo en nuestra sociedad. Vamos a ver. Miren lo que dice el versículo siguiente, el versículo 21. Porque de pronto hasta aquí nosotros podemos decir, bueno, Daniel, es cierto, es claro el mensaje, pero no sé si se aplica a la vida real. No sé si esto me cuenta, no sé si yo estoy en este grupo, pero, ¿saben? De pronto es cierto, yo no conozco cuáles son sus padecimientos, yo no sé cuáles son sus luchas, yo no sé por qué situaciones están pasando ustedes y de pronto esas situaciones a ustedes les hagan pensar, Daniel no entiende. No, él no entiende. Si estuviera en mis zapatos sería otra cosa, pero él no entiende. Pero miren lo que dice el versículo 21, ¿por qué? Pedro nos ha ayudado poniendo el ejemplo perfecto de sufrimiento por hacer lo bueno. Dice el versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Miren qué interesante esto, porque empieza el versículo diciendo, para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para hacer lo justo, para hacer lo correcto, para si haciendo lo correcto sufrimos, para esto fuimos llamados. Para temer a Dios y obedecerlo, someterme.
por causa de Él y recibir a cambio algo malo. Dice, para eso fueron llamados entonces. Yo quiero volverles a preguntar, ¿quién quiere ser como Jesús? De pronto aquí la pregunta se pone un poco más difícil. Cuando nosotros empezamos a ver su ejemplo, Él está diciendo que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, sigo el ejemplo de Jesús. Eso es lo primero que tiene que venir a mi cabeza. Sigo el ejemplo de Jesús. Miren lo que dice el versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Permiso, voy a tomar un poco de agua. Entonces, miren el ejemplo de Jesús. Está diciendo, en primer lugar, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él está diciendo, Él nunca hizo algo malo, ni siquiera dijo algo malo. Ok, estamos viendo el ejemplo de Jesús, vamos viéndonos nosotros, a ver cómo estamos. Él no hizo, ni siquiera habló. Miren lo que dice el versículo 23, dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando le trataban mal, cuando Él estaba clavado en ese madero, sufriendo por mis pecados, y era de pronto yo el que le decía, ¿no eras tú, Jesús, el Hijo de Dios, que tenía poder sobre la naturaleza y hacía milagros? ¿Por qué no te bajas de esa cruz? Y Él no dijo nada. Podía hacerlo, pero no dijo. Miren lo que sigue diciendo, dice, si no encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, tenemos que ver algo. El ejemplo de Jesús es aquel que no hizo ni dijo pecado. Es aquel que cuando era amenazado no respondía con maldición ni amenazaba. ¿Por qué? Porque Él entendía que su propósito era encauzar su causa al que juzga justamente. Yo quiero que nosotros pensemos un poco en este ejemplo de Jesús, porque la verdad, nosotros muchas veces hacemos mal, decimos mal y esperamos bendición, ¿verdad? Hacemos mal, decimos mal y esperamos bendición. Recibimos insultos, respondemos con insultos, ¿verdad? Pero ellos tienen la culpa. Cuando nosotros vemos el ejemplo de Jesús, en realidad trastorna la manera de pensar del mundo. ¿Por qué? Porque por lo general, nuestra naturaleza nos dice, el que me hizo mal, no, yo no tengo nada en contra de él, pero si lo veo punchado en la calle un día, ¿verdad? No, yo no tengo nada en contra de él, ¿no? ¿Verdad? Pero miren lo que dice el versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Qué bonito. Él está diciendo, el sufrimiento de Jesús en la cruz fue lo que a ustedes les dio salvación. O sea que el sufrimiento tiene un propósito. Salvación. Ayer Norberto hablaba después de la enseñanza y él decía, ¿cuántos de nosotros estamos orando por nuestros jefes para que sean salvos? Eso es lo menos que queremos muchas veces. Decimos, hay unos que se tienen ganado el cielo y otros, y este es uno de esos. Pero ¿saben? Cuando nosotros recordamos que somos el pueblo de Dios,
cuando nosotros recordamos que nuestra conducta delante de los demás tiene un valor excepcional para un testimonio verdadero, que el propósito final de vivir de una manera que honre y glorifique a Dios siguiendo el ejemplo de Jesús es la salvación de otros, eso debería moverlo también a que usted pueda y aprenda a vivir como Jesús. Miren lo que dice el versículo 25. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él está diciendo, saben, de pronto en otro tiempo ustedes no tenían quien las cuidara. Ustedes no tenían un pastor y tenían que luchar por su vida. Y ese es el cambio que hay en nosotros. Porque de pronto cuando nosotros nos encontramos con situaciones adversas, hacemos todo lo posible por defendernos, porque no tenemos nadie que nos respalde. Pero en este caso, Él está diciendo, ustedes antes eran ovejas perdidas. Ustedes antes no tenían quien las cuidara, pero ahora ustedes han venido a ser parte de ese pastor que cuida de ustedes y obispo de sus vidas. Ya tienen quien los cuide. No se preocupen. Yo creo que esta verdad es tan poderosa en nuestra vida que nos causa hasta cierto punto ganas de no cumplirla, porque nos cuesta confiar en Dios. ¿Saben? Ese es el problema más grande de la humanidad. No confían en Dios. Pero nosotros, como su pueblo, como su linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él, podemos confiar que Él me está respaldando. Puedo sufrir porque para eso fui llamado. Y el testimonio de mi sufrimiento puede ser que termine en salvación para otros. Hagamos un buen trabajo. Vamos a orar. Padre.